Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, por ayudarnos a levantar, por darnos la vida, el aliento de vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, danos la sabiduría, danos más de tu guianza, la guianza de tu Santo Espíritu, para poder entender, Señor. Señor, toca el corazón de mis hermanos. Están en tus manos poderosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 9, desde el verso 13. Es la continuación, hermanos amados, de la transmisión de ayer, acerca de este que nació ciego y el Señor le devolvió la vista. Ahora dice así la palabra de Dios. El título de esta transmisión es Ahora veo. Juan 9:13 dice así: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este detalle, hermanitos, esta aclaración que era Shabbat, era sábado. Y hermanitos, sabemos que esto no causa ningún esfuerzo, ningún trabajo. Hermanos amados, el hecho de haber hecho lodo y pues no era algo que se reprochara, que se dijera tú transgrediste el sábado, o hermanos amados, que se haya descuidado de ese día solemne para Dios. No, mis hermanitos, pero sabemos que los contrarios pues encontraban siempre algo contra el Señor, porque no creían en Él, porque no le aceptaban, porque no le amaban. Ahora dice así la palabra de Dios, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Esa aseveración, hermanitos, esa declaración contra el Señor Jesús, que no era de Dios. Nosotros sabemos que sí, Él es el Santo Hijo de Dios. Y bueno, ahí, hermanitos, empezaba nuevamente otra contradicción de ellos, de los opuestos, hacia el Señor. Y todo porque para ellos haber hecho lodo era una obra, un trabajo que transgredía el día de reposo, el Shabbat. Pero sabemos, hermanitos, que eso no cuesta trabajo. Sin embargo, pues le eran opuestos. Dice entonces la Escritura: otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ya que se decía que no provenía de Dios, porque no guardaba el sábado. Y hermanos amados, había cierta lógica, pero también sabemos que había una mala interpretación y aplicación acerca del día de reposo, el Shabbat. Para ellos era inactividad absoluta. Pero en otra ocasión, el Señor Jesús dijo: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabajan. Y hermanos amados, pues el Señor no se dedicaba a descuidar, transgredir o profanar el día de reposo, no, porque también Él es nuestro reposo. Y en otra porción menciona que Él es Señor aún del día de reposo. Y claro, hermanitos, con esto nos enseña incluso a nosotros los cristianos, los que hoy somos redimidos por su sangre preciosa, no que no valga el sábado, no nos enseña que el sábado es como cualquier día, no, sino que podemos hacer el bien también en Shabbat. Claro, hermanitos, es más riguroso para los judíos, pero nosotros no estamos sujetos, hermanitos, a la ley,
La ley tenía una señal de pacto, que eran las 2 tablas, o sea, los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra. Y hermanitos, claro que ese pacto lo hizo con Israel a través de Moisés, y se llama pacto mosaico de Moisés. Pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto en su sangre. Es otro pacto, y para nosotros todos los días son de Dios, y en todos los días podemos buscar de Dios. Muy bien, ahora dice a continuación, versículo 16 en la última parte: y había división entre ellos. Y hermanitos, unos decían, no procede de Dios porque no guarda el Shabbat. Y otros decían, pero ¿cómo? Si no procediera de Dios, es un hombre pecador, ¿cómo hace estas señales? ¿A poco un pecador puede hacer esto? Y dice el 17, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó, que es Hanabí, que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Hermanitos amados, ya había represalias en aquel momento, o sea, de que podían correrlos, sacarlos de la sinagoga, expulsarlos, si alguien declaraba que él era Ha-Mashiach, el Mesías, el ungido. Y bueno, también reconocemos que es cierto tipo de persecución, y hermanitos, por causa de nuestro Señor Jesús. Dice, verso 23, por eso le dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Querían escuchar, hermanitos, una opinión, y claro, una opinión negativa de parte de este que había sido sanado. Pero ahora vemos la respuesta. Él, hermanitos, representa, este que había sido ciego, a cualquiera de nosotros que recibió la salvación, recibió un milagro del Señor, y que, hermanos amados, ahora hay controversia por causa de Cristo en su vida, lo que también llamamos persecución. Dice la palabra, verso 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así, hermanitos, podemos responder nosotros muchas veces que hay cosas que todavía faltan por conocer cuando uno inicia, pero lo que Él hizo es indudable. Lo que Él obró en nuestra vida no se puede esconder, no se puede negar. Por eso Él decía, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que sé. Yo era ciego, pero ahora veo. El Señor le dio la vista. Y continúa, hermanitos amados, el interrogatorio. 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, o sea, el Señor, no sabemos de dónde ha salido.
Nota, hermanitos, cómo lo negaban, lo cuestionaban, lo resistían, y así decían: no sabemos de dónde ha salido. Verso 30, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sí, hermanitos, era algo maravilloso, como que no sabían, y tenía tanto poder como para dar la vista. Y luego sigue hablando que había sido ciego. El 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es una declaración, hermanos amados, importante, espiritual, y bueno, en verdad así es, hermanitos. Él decía la verdad, que Dios oye a los que son temerosos de Él, los que hacen su voluntad. ¿Y cómo es que tanto cuestionamiento? Y resulta que sí, Él tenía poder para dar la vista. 32. Sigue hablando este hombre. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Declaraciones firmes de que había sido ciego. Así como usted, hermanitos, cuando ha venido a los pies de Cristo, usted firmemente testifica cómo Dios le salvó, cómo el Señor Jesús le perdonó y cómo también le sanó y le hizo libre. Con firmeza testificamos las obras de Dios, y hermanitos, así debe de ser. Pero sin embargo, estos judíos no creían. Ahora dice el verso 33: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Y ahí, hermanitos, un reproche, un insulto, una acusación con tal de resistirse. Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Hermanitos, o sea, él estaba diciendo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Y pareciera que les está dando lecciones. Eso a ellos les dolió, les causó mucha molestia, y hasta le dijeron de esta manera: tú naciste del todo en pecado. O sea, lo que les mencionaba en la transmisión de ayer, que sí, hay pecados que causan males congénitos a la hora de nacer, pero esto es una acusación, un insulto, y hermanos amados, había mucha arrogancia en ellos. Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, como diciendo: nosotros somos los maestros, tú no deberías de enseñarnos, o no estás en la postura de enseñarnos. Pero también dice: y lo expulsaron. Todo porque él aseveraba que este Señor Jesús era inocente, era bueno, que era de Dios, pero lo expulsaron. Y hermanos amados, no importan las represalias, nosotros siempre declararemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Siempre, hermanitos, y no le negaremos. Ahora, continúa, hermanos amados, en el 35, dice: oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios, en Benei Elohim? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo ese es, o sea, yo mismo. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Hermanitos, los hijos de Dios adoramos. No solamente alabamos, sino adoramos. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí hago un breve paréntesis, hermanitos, para ponerle esto a usted en su corazón. Muchos entienden que alabar, exaltar, cantar al Señor,
aplaudirle. Hermanitos amados, es bueno, es necesario y no se batalla en efectuarlo. Pero cuando decimos adórele, ahí muchos se detienen, porque sí se entiende que es alabar y cómo se hace, pero adorar, muchos no saben cómo adorar. Bueno, adorar lleva varios elementos muy necesarios, como humillarse uno a sí mismo y exaltarle a Él. Exaltarle, hermanitos amados, hasta lo sumo. Ahora, adorar no obligatoriamente tiene que ver con cántico. Lo podemos usar, pero no es tan obligatorio. No es tampoco tan obligatorio usar instrumentos musicales para adorar. Podemos adorar en silencio, podemos adorar en voz alta, podemos adorar con cántico nuevo espiritual en lenguas, o con el entendimiento, como dice, en espíritu y en verdad, o también en espíritu y con entendimiento. Claro que sí, adorar. Le pregunto en este momento, hermanitos, ¿usted sabe adorar? Tal vez para usted es sencillo decir, voy a alabar a Dios, es cantar. Ponemos las letras en una pantalla de un cántico para Dios, aplaudimos, lo cantamos y pensamos, hemos alabado. Pero adorar, hermanitos, es cuando entramos al lugar santísimo de su presencia a través de la sangre del Cordero. Y sí, le reitero, no obligatoriamente con música, hermanos amados, o cantando, sino en espíritu, en verdad y con el entendimiento. Esa transmisión, hermanitos, que tiene que ver la historia de la mujer samaritana, es cuando el Señor Jesús hace esa declaración, que el Padre es espíritu y que es necesario que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, porque el Señor, el Padre, a tales adoradores busca que le adoren. Adorar, hermanos amados, y no tiene que ver con el lugar, si era en Jerusalén o era en Samaria, sino, hermanitos, ahora adoramos porque el templo somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Así que podemos adorar y humíllese, mientras más se humille y más lo engrandezca, usted está adorando. Pero si no nos humillamos, hermanitos, muy difícilmente estaremos adorando eficazmente. Cierro el paréntesis. Dice el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, o sea, los ciegos vean, y los que ven sean cegados. Esa declaración, hermanitos, es, hermanitos amados, como una ley espiritual. Los que no ven, ya empiecen a ver, y los que dicen que sí ven, sean cegados. Ahora el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? O como diciendo, ¿nos estás llamando ciegos? Y hermanitos, el 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, o sea, literalmente, sin vista, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Él decía, hermanitos, que cuando ellos afirmaban, vemos, entonces, ahora sí, el pecado de ellos proseguía, permanecía. O sea, declarar que uno está bien cuando está mal, entonces eso no lo va a llevar a arrepentimiento. Por eso dice aquí, vuestro pecado permanece. Al aceptar que uno está bien, entonces va a causar que uno siga en pecado. Al aceptar que uno necesita, que uno está mal, eso lo lleva al arrepentimiento, da la dirección hacia el arrepentimiento, y entonces se va a quitar el pecado cuando uno se arrepiente. Pero si no, hermanitos, si uno dice, yo veo, yo estoy bien, yo sé, yo soy,
Esa declaración sí la puede hacer el Señor porque Él es el santo de los santos, pero nosotros somos humanos. Y si aseveramos que estamos bien, entonces permaneceríamos en el error, en lo malo, en el pecado. Pero si nos humillamos, entonces hay arrepentimiento. Claro que Él nos quita el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí la importancia, hermanitos, de ser humildes, ser mansos y reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores. Porque si decimos, yo veo o estoy bien, con eso, hermanitos, el Señor afirma, estás mal o vas a permanecer en tu pecado. Toda esta controversia, hermanitos, solamente por un milagro. No tenía la culpa este hombre de haber recibido el milagro, pero nos da ejemplo de que por amar al Señor Jesús, creer en el Señor Jesús, adorar al Señor Jesús, vamos a ser contradichos, perseguidos y hasta aborrecidos, dice en otra parte. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, ayuda a mis hermanitos. Afírmalos, Señor, cuando ellos han creído en ti, reciben cuestionamientos, ataques, reproches. Señor mi Dios, fortalece la fe y que ninguno de mis hermanos te niegue. Este hombre que había sido ciego no te negó y hasta te adoró, pero lo expulsaron de la sinagoga. Señor, que no importe en nuestro corazón las represalias que pudieran haber en nuestra contra. Lo que importa es que tú estés con nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y si mis hermanitos han sufrido por causa tuya, consuélales también. Y son bienaventurados, dice tu palabra. Bienaventurados sois cuando por mi nombre os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice tu palabra, Señor. Así que mis hermanos son bienaventurados si es que han sufrido por causa de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.